Hoy tengo la fortuna de presentarles a un amigo, un crack, que además, digamos que primero pues estuvo en una compañía muy exitosa que se vendió, ahora tiene una banca de inversión y ayuda a empresas y emprendedores a vender sus compañías, a levantar dinero, a estructurar, digan, diferentes formas de capital. Pero creo que lo más importante es que tiene un propósito muy alineado al mío de tratar de dejar un mejor mañana. Entonces les presento a mi amigo Miguel Piedradita. Mauro, esto es privilegio es mío, el placer es mío estar acá conversando con vos, además de compartir estos días contigo. El objetivo, Miguel, de esta, digamos, entrevista o de las entrevistas que he realizado es tratar de contarle, digamos, a la gente que está arrancando, sean jóvenes o adultos, o mejor dicho, no importa la edad, es que ahorita creo que se ha creado como una mala concepción en donde todo tiene que ser inmediato, todo es rápido, todo es fácil. El app millonaria y a los 24 soy millonario y entonces saco dos o tres reels de TikTok, los vuelvo virales y ahí ya tengo un negocio. Y yo creo que eso no es verdad. Y yo creo que eso es lo que está haciendo que inclusive esas tasas que antes eran duras del emprendimiento ahorita son fatales. O sea, mejor dicho, arrancan y se mueren casi todos. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo ese proceso de emprender, cuáles son esos ups and downs, todos esos momentos difíciles? O sea, ¿qué hay que tener en cuenta al momento de arrancar? A mí me encanta que este tema se toque de esa manera, Mauro, porque yo siento que ha habido como una obsesión por el titular de cuántos millones levanté. Y el punto de fondo nunca ha sido cuánta plata levantas. Es más, entre menos plata levantes y seas capaz de dar el negocio más lejos, más eficiente en el uso del capital sos. Entonces, el premiar que el que más capital levante es el más teso es una equivocación. Eh, el titular es cuánta plata levantas y cómo la usas para escalar el negocio, llevarlo pues a unos niveles diferentes. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo creo que veníamos maleducados por un mundo de plata al cero. Es que empieza a surgir, que se empieza a premiar a aquel que quema caja. ¿En qué momento premiar a alguien que tiene más gasto que ingreso? O sea, eso, los fundamentales de la lógica simplemente señalan que si eso es real, cada día que pasa es un día que uno se acerca más a la muerte, o sea, se parece más a la vida humana, que uno cada día que pasa en este mundo se acerca más a su último día en este mundo. En el mundo empresarial, la diferencia de la naturaleza es que cada día que pasa puede ser simplemente la expansión de más probabilidades de durar siglos, porque las empresas deberían tender a ser centenarias. Entonces, la plata al cero, la pandemia del COVID, empieza a ejercer unos excesos de liquidez en los que los fondos de inversión y los ángeles inversionistas nos llenamos seguramente y todos incurrimos en esa práctica de una u otra manera como esa euforia. Y estábamos en una fiesta de champaña y después vino un guayabo el berraco cuando empiezan a subir las tasas de interés y a que los inversionistas se empezaron a volver más selectivos, es decir, en esa transición del cambio de paradigma, decir, hey, no es cuánta caja quemas y cuánta plata levantas, sino como que al menos muéstrame el path to profitability, o sea, cuál es el camino para que des platica. Y ya hoy ni siquiera eso es suficiente, ya hoy eres operativamente positivo o negativo. Y yo creo que estamos en el mundo correcto es el actual, porque el otro mundo son mundos efímeros, son mundos que pues muy rápidamente se construyen ciertas riquezas, muchas de papel, porque no son para cash out, son cash in, son levantamientos de capital que le ponen plata a una empresa para que esa empresa hiciera unas inversiones de cualquier clase, gastara en marketing a tres manos, el ingreso que capturara, pues como con la ideología de que en algún momento iba a ser tan grande, que iba a tener un poder relativo de mercado tan importante que iba a monetizar simplemente así rentabilizando la operación. Yo creo que todo lo que sube como palma cae como coco, eso al final de cuentas pasa una y otra vez. Uno debería ser capaz de reconocer que el emprendimiento es un ejercicio de ups and downs, que si no hay downs uno no aprende y que si todo es ups, de eso tan bueno no dan tanto. Y uno tiene que hacer la fila y la fila es primero conseguir una platica modesta, tratar de ver si lo que uno consiguió de platica sí genera el resultado que uno está buscando y en la medida en que uno va mereciendo el derecho a conseguir más capital, porque es algo que uno todos los días se va ganando. ¿Por qué? Y ahí cerraría yo esta pregunta, Mauro.
Al final de cuentas, no solamente la valoración de la empresa, sino los términos en los que tú cierras un negocio. Uno muchas veces ve cierres de transacciones en las que se ponen las platas, pero no se termina construyendo valor. Es decir, entra un inversionista, pone una plata muy grande y después lo que empiezan a surgir son unas enemistades, unas divergencias, unas diferencias de criterio. Y eso es lo más triste, que uno termine pues invitando a alguien a la casa de uno para pelear. ¿Quién es el que pierde? Todos, porque el que se va a pique es la empresa. Oiga, yo creo que oyendo, digamos, los comentarios, yo voy a confesar algo que me pasó. Y es que nosotros, justo cuando fue el boom de la fiesta de la champaña, que me parece un buen concepto, nosotros salimos con un concepto totalmente distinto. Y era enfocarnos en, no en los rockstars, sino en el estrato medio del emprendimiento, lo llamamos nosotros, que eran esos que estaban enfocados en hacer platica en el bottom line, que las compañías de pronto no valían tanto, que estaban más enfocados en sostenibilidad y rentabilidad de largo plazo. Y en algún momento, esta es una confesión que nunca he hecho, contraté personas que venían del otro mundo de levantar porque yo decía, pues que cómo es posible que nuestra compañía valía cero y dejaba plata. Y las otras compañías valían millones y no daban nada. O sea, era como una incoherencia en la estructura y caí. Y las dos peores inversiones que he hecho en mi vida, las dos peores de mi vida, fue cuando caí en ese juego del valor. Y me ha impresionado mucho ver esos rockstar puestos en portadas de Forbes y todo este tema que le ayuda obviamente al ego, hoy en día con depresión. O sea, los oigo, claro, como ya se les cayó la burbuja, sus compañías en teoría valen mucho, pero no tienen ni para comprar una casa en algunos de los casos. Y veo que eso no se toca, o sea, ese camino a la cima es un camino muy solo. Sea que uno esté enfocado en rentabilidad o en valoración, cualquiera de las dos. Porque no hablemos un poquito de esos retos que afronta el emprendedor, de cuáles son las mejores estrategias para poder pasar esos momentos de crisis personal, cómo tratar de acompañarse las personas correctas, que creo que compartimos esa visión, para poder no tener ese camino solo, sino acompañado, que es más suavecito, sin que sea fácil. ¿Por qué no hablamos un poquito de eso? Cuéntenos un poquito de la salud mental, cómo afrontar ese emprendimiento y mantener un equilibrio entre dedicarse full time al negocio y dedicarse pues obviamente a los temas de la vida personal de cada uno. Ese es un punto, Mauro, que como bien lo señalas, hay que tocarlo además sin misterio y hay que tocarlo con todo el respeto porque son condiciones de vulnerabilidad y fragilidad humana que siempre son temas sensibles y uno los toca sin misterio pero con respeto. Yo creo que las dos cosas pueden darse. Voy a utilizar la analogía de la parranda. ¿Qué es lo que yo siento? Que después de la rumba de champaña viene un guayado físico. El guayado físico de que uno está mareado, que uno maneja cama, de que uno empieza a sudar, que le duele la cabeza. Después del guayabo físico, cuando la rumba fue muy dura, pues algo del guayabo moral. Y el guayabo moral es las mentiras que dije en la rumba. Porque empezamos seguramente a ver en ese boom de levantamientos de capital eh, unas proyecciones que simplemente partían de la realidad en las presentaciones de que todos los crecimientos eran exponenciales, es decir, vivíamos en un mundo digital donde el crecimiento exponencial sí es viable. En el mundo físico, de carne y hueso tuyo y mío, es unos crecimientos lineales. Eh, entonces, Con algunos años exponenciales, pero son muy claro, puntuales. claro, pucha, pero entonces uno veía unos hockey sticks, ¿no? Como decimos nosotros, como los que venimos como de finanzas, tú y yo, Mauro, lo conocemos, o sea, unos hockey sticks, unas bajadas y unas trepadas, las berracas en las proyecciones. Entonces, en ese guayabo moral, nos seguramente enfrentamos a las mentiras que se dijeron en el proceso de euforia y que se está viviendo hoy en día a mi criterio, pues, y con todo respeto, es el guayabo existencial, que es el guayabo como más fuerte que uno puede tener de cualquier clase y es, pucha, si vale la pena seguir, si vale la pena seguir haciendo lo que hago, esto es tan duro, estoy tan solo. Y entonces creo que de alguna manera es como un ciclo donde hoy en día, si ese guayabo existencial está en el emprendedor, está asemejándose mucho al inicio, que es una etapa de soledad. Es una etapa en la que uno tiene como red de apoyo, como que uno está empezando a construir su idea, algunos contactos. Y
yo creo que nos empezamos a meter mucho también en ese mundo como el equilibrio y el balance, y son cosas que también nos empezaron a obsesionar. Es decir, cuando uno empieza todo el tiempo a meterse en la cabeza que es que el balance, que el equilibrio, y entonces la dieta y la alimentación, y le estamos metiendo demasiada exigencia a la cabeza. Y cuando nos hemos quedado ya sin platica en los proyectos, pues levantando capital y con esa sensación de guayabo existencial, uno empieza a tener demasiado tiempo, posiblemente libre en su cabeza, eh, para ver las cosas más oscuras que de color. Yo creo que estamos como en esa fase donde el contexto no está fácil, el mercado está seco, no hay liquidez, entonces no hay rush de adrenalina, entonces estamos como en una condición de esa clase, Mauro. Yo creo que el mundo de la fragilidad emocional, que lo puede llevar a uno a unas dificultades de salud mental, está también muy alineado en que los socios que uno ha buscado posiblemente han sido muy de inversionistas de capital. Y es una transacción monetaria. En esencia, lo que se están intercambiando, si uno vuelve como a la época del trueque, es como al final del día. Tiempo por plata. Exactamente. Y yo creo que deberíamos volver a tener conversaciones más de sociedad, de alianza, es decir, y no meterme en el concepto del smart money, pues que se volvió que todo lo que uno hacía era smart money, pues realmente hay que definir muy bien. ¿Uno va por plata o uno va por un socio? No son lo mismo. Y yo creo que este momento es un momento más para buscar socios, que más allá de uno compartir un cap table, comparta los desafíos que se tienen de un mercado seco, con incertidumbre, con una demanda menos vigorosa por muchos bienes y servicios en la economía. Yo creo que hay como algunos puntos, Mauro, para no seguirme extendiendo. Ya. Y otro, pues solo por terminar, yo creo que un tema importante es por qué sí creer en Colombia, por qué seguir creyendo en Colombia, por qué seguir creyendo en los emprendedores, porque uno dice, esto está guayado para todo el mundo, ¿no? Y mucha gente me llama y me dice, oiga, loco, ¿y usted de verdad va a seguir invirtiendo? ¿Y usted de verdad va a seguir gastando tiempo? ¿Y usted, como, por qué no retirarse? Y ya, bueno, pues hice una suficiente platica, se puede poner a rentar ahí y ya, se acabó. O sea, ¿por qué seguir en esa búsqueda de esa adrenalina, de ese guayabo en el buen sentido de la palabra? Cuando ya de pronto es suficiente. O sea, y si sí creer en Colombia todavía. Yo no tengo dudas de que hay que seguir creyendo, y más que creyendo, haciendo. ¿Por qué? Y lo voy a decir como en una respuesta muy concreta. Colombia, en sus más de 200 años de historia republicana, ha tenido en todo momento algún elemento de inestabilidad. O inestabilidad entre el Partido Conservador y el Liberal, o inestabilidad por la situación de seguridad nacional, de defensa nacional, Guerrillas. exactamente, o inestabilidades alrededor de crisis económicas que han surgido. Pues no muchos están viviendo hoy todavía lo que se vivió en la Gran Depresión en el 29 o lo que pasaron en las etapas de posguerra. En el Eh, 98. claro, en la crisis del UPAC, o sea, allá iba yo. Y muchas veces lo que siento es que estamos, el presente de Colombia tiene 31 años, es decir, el colombiano promedio hoy en día tiene 31 años. Y si tienes 31 años, casi que todo el tiempo te ha tocado ser un país que va avanzando, y solamente empiezan a notarse otra vez como amenazas de crecimiento de la demanda y amenazas, digamos, a la confianza inversionista o a la confianza del emprendedor o del comercio, etcétera, etcétera. Entonces, si en esos 200 años siempre ha habido algo de verguero, Mauro, y hemos sido capaces de estar mejor como país donde estamos, hay razones para pensar de que, a pesar de que haya verguero y que haya algo de inestabilidad, el país tiene unos fundamentales que siguen siendo buenos. A mí me parece que lo importante es la tarea, muy frecuentemente uno pasa, pararse afuera y dice, ¿a dónde le meto plata? O sea, si las Naciones Unidas dicen que tienen 187 estados-nación reconocidos, muéstreme países que me parezcan que tengan algo súper mágico. Y Colombia es uno de esos, porque aquí hay talento, hay una cantidad de cosas que yo creo que se destacan y siempre están. El contexto económico y, digamos, político y social del país va cambiando, siempre va a haber algo de inestabilidad. Yo creo que este país siempre va a haber una inestabilidad. ¿Por qué? Porque 200 años de vida republicana es un teenager,
O sea, nosotros estábamos apenas formándonos como Ni sociedad. teenager. Sí, preadolescente. Exactamente. Entonces, yo creo que algún inversionista, pues también podrá decir, Colombia tiene un mercado que estructuralmente es bueno, ¿sí? Si uno mira pues Latinoamérica, está bien conectado con el mundo, con los tratados de libre comercio, tiene buenos socios comerciales, tiene una buena historia crediticia, pues tiene una cantidad de cosas que realmente son hechos, son fácticos, pues, y todavía no encuentra que puedes contar a tasas altas las valoraciones de las compañías, pues es un momento para comprar. Pues si uno está haciendo como trading de buy and sell rápido, de pronto no es un negocio, pero uno comprar hoy en día compañías buenas colombianas con WAX del 20. Es que llevamos una década y media De descontando al 11 o acuerdo. 12. Creo que ahí está la clave de la respuesta. Yo creo también varias cosas en las que coincido. Yo creo que la primera es en los tiempos de crisis donde se hacen las verdaderas Total. fortunas. Eso ya está escrito, requete escrito, y mejor dicho, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero eso es lo que resume la respuesta, Mauro. Sí, sí, yo creo que... Y lo otro es, a mí me da mucha tristeza ver personas que ya la hicieron y se van. Porque se les olvida que la hicieron gracias a esto, a estos mierderos, a estos problemas, a esta inestabilidad, a estas oportunidades, a este país. Y se van. O sea, no le importa. Dicen, no, yo qué me voy a ir a meter allá, eso es un mierdero, yo prefiero invertir en finca raíz en el sur de la Florida y ya está. Cuando es plática hecha aquí, eso a mí me da mucha tristeza. Y creo que el mensaje más importante que deberíamos de dar es, primero que sí hay gente que seguimos creyendo que le vamos a meter el acelerador con en tiempos de crisis y grandes oportunidades, pero lo más clave de todo es que los colombianos somos buena gente, gente espectacular. Gracias, Miguel. No, Mauro, a vos. Gracias, papá. Listo.